Esperá, ahí va, ahí Hola, estoy. hola, bueno, Claudio, impresionante. Muchísimas gracias. No, perdón, mirá, estaba, estaba, estaba terminando una clase que estaba haciendo gimnasia y se cortó todo, se cortó, y digo, No te uy, creo. No puede y en ser que medio, mirá pasen cómo esas cosas. estoy, no, estoy medio, decí que tengo esta luz, viste, que se usa para transmitir, si Sí, no, sí, imposible, me tenía que ir al balcón y ya no hay luz, nada. yo no. Che, perdón, Bueno, perdón la tardanza, me puse los auriculares para ver si me escuchabas bien, vos me escuchás bien. perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Estoy un Pues, poco, vengo de correr, de me hacer parece muy bien. una clase de gimnasia full. Che, bueno, antes que nada, un poco empezando, contame cómo estás pasando esta situación tan extraordinaria desde lo personal, digamos, ¿no? Y es extraño, porque yo tengo la suerte, o sea, el privilegio de poder ir a hacer el programa de radio todos los días. Desde Ujú, desde el primer día del aislamiento puedo ir, voy en auto todos los días con la autorización y es distinta mi experiencia, digamos, a toda la gente, a toda la gente que uno conoce, a lo que puede estar viendo en ujú, este momento, de estar en su casa y poder ir hasta la esquina y volver. Yo no la vivencié porque tenía todos los días 2 horas de radio, todos los días ir a hacer radio me cambia la vida, ujú. es como hacer terapia para mí. Exacto. Pero complicada, obviamente, complicada con los desórdenes alimenticios, los desórdenes etílicos, porque llegó un momento que me daba cuenta que me estaba tomando casi media botella, o sea, casi 1 litro de vino por día, porque las 24 horas, viste, no lo aguantás, Sí, sí, no lo sí. aguantás. Y la verdad que fue, en mi caso, obviamente, tratando de abstraer los problemas de la gente que obviamente no tiene agua, la gente que no tiene ni para morfar, la gente que lamentablemente Ujú, el sistema más allá de la pandemia las tiene olvidadas. A mí fue un proceso muy interesante que me pasó esta cosa de la introspección, de encontrarme hablando solo de repente, ¿viste? Y, impresionante. y, y de tener, qué sé yo me analizo hace muchos años, mi sesión de terapia por teléfono. Bueno, Es todo, creo que si podemos capitalizar de alguna manera emocionalmente, espiritualmente, todo lo que nos pasó y lo que nos va a seguir pasando, creo que, ujú, bueno, hay que buscarlo por ese lado, ¿no? ujú. Obviamente, sube y baja son terribles de emoción, Sí, sí, ¿viste? claro, La claro. angustia, de repente estás angustiado, de repente ves 7 capítulos de una serie, te lees algo, te copas con el programa, después no te gusta nada lo que haces. Es terrible y creo que los que están del otro lado deben pensar, le debe haber pasado exactamente lo mismo a todos. Pero A todos, ¿no? yo lo pude trabajar medianamente bien y digo, espero que termine. Es una sensación rara, porque, Ujú. porque no sabe cuándo va a terminar esto. Nadie sabe nada. El mundo no Exacto. sabe. El mundo no sabe, ¿no? A pesar de que Sí, no, no. hay una tensión por instalar buenas noticias o escenarios Sí. mejores, digamos, ¿no? Claudio, un poco la idea de esta invitación en esta Semana del Periodista que en nuestra universidad, en nuestra carrera en particular, desarrolla una Ujú. serie de entrevistas por este medio. En otras circunstancias, vos has estado en nuestra universidad y en otras Sí, circunstancias sí, hubiésemos sí, tuve. podido charlar en el auditorio, pero hoy finalmente es esta la opción que tenemos, es que nosotros reconocemos en una figura como vos alguien de una multiplicidad de roles en el mundo televisivo inmenso, digamos, ¿no? Primero porque, por supuesto, el puntapié para pensar esto que hicimos hoy, que es pensar la información televisiva o la televisión en el contexto de la pandemia, es una pregunta disparadora con la que me gustaría que empecemos, Mm. pero es verdad que vos sos una figura que ha gestionado impresionantemente la televisión privada en un momento que ha dado el salto cualitativo, ¿no? Que fuiste el director artístico de Telefe en el momento que se Maravilloso. convirtió, exacto, Mm. pasó a liderar la audiencia y construyó una nueva televisión, digamos, ¿no? De esta época. Bueno, en principio, contanos qué estás viendo ahora de la televisión en este contexto. Mira, hay que, primero, Por favor. gracias por la invitación, y muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento. Eh, el tema hay que contextualizar, ¿viste? Cuando decimos televisión ya no es lo mismo que decíamos lo que referenciamos es 5 años atrás, 10 y Ujú, menos,
cuando yo me fui hace 10 años, que me fui de Telefe. Ujú, No es lo mismo, el mundo cambió, pero aceleradamente con todo el desarrollo tecnológico, el tema de las plataformas. Hablar, cuando yo dirigía Telefe de la televisión, era hablar de algo importante. Hoy, ujú, lamentablemente, no por una cuestión de que se hagan las cosas mal, la televisión abierta ujú, ya no tiene la valoración que tiene en los generadores de contenidos en general, digamos. ujú, Yo siempre lo definía, cuando yo me fui de Telefe, dijo, yo tengo la sensación de que la televisión va a ser una aplicación en el Smart TV. ¿Viste cuando tenías YouTube, tenía Google, tenía, qué sé yo, Netflix, y iba a aparecer, no Telefe, iba a aparecer canal, televisión abierta. Y después tenía que entrar a ujú, televisión abierta, tocar, y como que la voluntad de querer ver la televisión abierta cada vez es menor por varias razones. Primero, la televisión abierta perdió casi en los últimos 10 años casi el 30% de su audiencia. Las razones ujú, son obvias, lo habrán ujú, estudiado en la carrera, tiene que exacto. ver con el desarrollo de la información, la accesibilidad que tiene cualquier comunicador o estudiante de Ujú, comunicación a poder proponer contenidos y tener un teléfono, tener una línea Wi-Fi o una 4G y poder comunicar. Y en esa aceleración de la producción y el tráfico de contenidos, la televisión abierta quedó como, ¿cómo te puedo decir? Viejita quedó allá atrás. ujú, Entonces, ¿qué generó en los que deciden en la televisión abierta? Antes, cuando la televisión abierta era importante, los que decidíamos éramos gente con mucho otro capital ujú. teórico de experiencia que llegábamos a dirigir, porque era grosso la tele antes. Sí, sí, claro, claro. Ahora, ahora es como que tratan, como también la inversión publicitaria cayó muchísimo, por lo tanto, Ujú, lo que vemos es un rosario de programas similares. Fíjate que antes vos podías diferenciar lo que es un canal de otro, el perfil, la promoción, el ID, ujú, el ujú. estilo. Si yo te saco el cuadradito de arriba, la mosquita de arriba de cada canal que te identifica eso, yo te puedo poner, mira, se vino la luz, Volvió la vamos. luz, impresionante. Televisión, ¿verdad? Vamos, yo te puedo, qué bueno, yo te puedo, hoy en día te saco la mosca que identifica el canal, la identificación, Ujú. y te voy pasando, y si, olvídate que si sos argentino podés conocer que el conductor o algún Sí, panelista y sí, eso. sí. Pero todo se Todos los parece. programas son esencialmente iguales, ¿entendés? Ujú, Entonces, eso tiene dos razones. Una razón es que ya el director artístico está muy devaluado y casi no existe el concepto de director artístico como cuando yo ujú, competía con Adrián Suárez y los dos queríamos hacer las claro. mejores cosas, y era grandes producciones y vamos con esto, con Montecristo, vamos a pelearle, vamos a ganar. Ahora los que deciden son los financieros. Y mira, tenés tanta plata para producir. Antes la diferencia, Exacto. cuando yo me sentaba en el directorio, decir, mira, este es mi presupuesto y esto es lo que voy a hacer. Para que ustedes salgan a Ujú, vender, vos comercial salgas a vender, vos trates de mejorar el rendimiento de las producciones. Hoy en día viene el comercial, el comercial y el financiero y te dice, che, la guita que tenés es esto. Y cuando vos ves la plata que tenés, lo único que puedes hacer es poner un conductor y 5 que opinen. O sea, no te da para exacto. eso. Y algunos directores de programación de hoy Ujú, no manejan ni el presupuesto. O sea, claro, no, claro. si quieren comprar una lamparita, la firma el presidente de la compañía, la lamparita. Entonces, Ujú, ahí está el problema más grave de la televisión, donde toda la ujú, gente que confiaba en la televisión, como yo que amo la televisión y creo que puede tener una claro. salida, Ujú. se fueron todos, nos fuimos todos de la tele. Yo renuncié. En el Sí, sí, mejor sí, claro, momento claro. me tuve que ir porque la vi venir y vi la actitud de los que manejaban el negocio. No estaban Ujú, entendiendo hacia dónde iba. Había que asociarse con Netflix, había que asociarse con esto, había que juntarse con la gente de Fox. No entendían, no ujú. entendían. Y me Sí, sí, tuve sí. que ir, renuncié, porque así está. Claro, claro. Eso por un lado. Y por otro, el rol de programador, que es lo que también me gusta a mí, ahora el programador sos vos, se Claro. acabó. Yo antes Sí, sí. ponía, ¿te acordás que a mí me criticaban porque yo cambiaba los horarios de los programas? Porque fue el último
el último intento de competirle al cable, a las redes. ¿Por qué? Claro. Porque yo estaba viendo a ver dónde estaba la gente, digo, bueno, si es que está viendo este programa anterior, cruzame 15 minutos a ver si esta audiencia la mando a Susana Jiménez, o esta audiencia de Susana la mando a Montecristo, y nos criticaban mucho, pero era la única herramienta que teníamos porque se iba perdiendo mucha audiencia. Entonces, Claro. Hoy el programador sos vos, hoy grabás en tu deco, yo la Exacto. tele abierta, poca que veo, llego a ponerle a las 12, digo, a ver, voy a ver tele abierta, y pongo algún programa que me interesa, periodístico. Entonces, Exacto. ese es el problema que tengo. El día que los streaming tengan, cuando vos veas Netflix News, ¿no? Sí. Y veas Netflix Sports, digo Netflix por decir Amazon, por decir Apple Sí, TV. sí. Cualquiera Cuando vos de esa veas empresa. eso, es la carta de Se acabó. defunción de la televisión abierta. No la va a ver nadie más. Va a ser una radio. Sí. No, incluso vos dijiste el año pasado, creo, ¿no? Que en cualquier Sí. momento estamos en la antesala de un apagón de la televisión, ¿no? Ahora, Ujú. mirá que pregunta, ¿no? Que vos fijate que vos sos del grupo de los profesionales, incluso académicos, Ujú. que vienen de alguna manera anticipando este final. Digo, lo hacen ustedes desde la expertise, pero también lo hacen las nuevas generaciones desde la práctica social y cultural. O sea, ya no miran televisión, ya no miran. Ahora, ¿vos notaste esa resistencia social y política que se sigue produciendo? Como cuando, por ejemplo, se intentó transformar el proceso de adjudicación de licencias y se genera siempre una resistencia permanente al día de hoy por seguir controlando la televisión abierta. Inclusive también teniendo algunos datos del tipo de la televisión paga sigue siendo del orden del 80% en los principales centros urbanos, digamos. Digo, vos además sos sociólogo y lo pensás desde la realización, pero también lo pensás desde el comportamiento social. Es ¿A qué que lo imaginás que se debe? más allá de esta situación que comentamos recién de la televisión abierta, que está en caída libre, es una gran caja de resonancia y todavía en el imaginario colectivo, y uno no puede dejar a veces de pasar por un canal. Más te diría, los canales de cable uno está más atento hoy en día, que tiene que ver con las noticias o con el Claro, deporte. exacto. Lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que pasa es que es una caja de resonancia el canal abierto. Todavía sigue siendo, lo dijo Telefe, lo dijo Canal 13, lo dijo TN, lo dijo C5N, pero eso, fíjate, a veces yo veo los ratings de ahora que, por ejemplo, el Gato Silvestre le gana a los 3 canales de aire, De aire, ¿entendés? O claro. sea, alguien tiene que estar viendo eso. Che, mirá, el Gato Silvestre nos gana a todo lo de cable, o otro programa, hacen poner 5 puntos, y, por ejemplo, los canales de aire hoy, 10 puntos es un éxito. Yo levantaba los programas con 10 puntos, pero porque era otro Claro, claro. momento, no es porque yo Sí, era sí. mejor, era un genio, no, nada que ver. Entonces, lo que yo creo que todavía la tele abierta tiene eso, ¿no? Y se le da mucha bola, a veces muchos dicen, muchos le echan la culpa a la práctica social, política, el devenir, a cómo te llenan la cabeza los medios, ¿no? Y guarda ahí. Yo ahí tengo mi visión, obviamente que mientras los poderes económicos o el capital concentrado siga siendo el dueño de todos los medios de comunicación del mundo, porque no pasa acá, Ajá, sí, por supuesto, por supuesto. obviamente que es una mirada casi hipercapitalista, eh, meritocrática, hiper todo. Pero también hay una sociedad que fue construida antes de la televisión, a través de la educación, a través de los padres, a través de todo el tipo de socialización que puede tener una sociedad. Hay una sociedad que a nosotros nos cuesta ver. Pues, ¿cómo puede ser, qué sé yo, un tipo como Aguad fue ministro de comunicación? No sé dónde estaba Aguad en el AFCA, no sé dónde estaba. Sí, 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 O sí, sí. vos decís, ¿cómo puede ser que llegue un tipo así? Y bueno, lo puso un gobierno que llegó democráticamente. Entonces, el tema es que le echamos la culpa a los medios, pero los medios trabajan sobre esa gente que ya vino rota de muchos años.
en el tema de la comprensión de la realidad a través de los medios electrónicos. Entonces, no le echemos toda la culpa a los medios que van a hacer su negocio, pero también trabajemos en modelos educativos de avanzada que tengan que ver con la toma de conciencia de esa sociedad que se construye, que de alguna manera se educó mirando la tele, porque cuando hasta 2010 que yo me fui, la tele era wow, tenía como entraba y te entraba a la cabeza, o sea, directamente te interpretaba. Topadora, exacto. Sí, era una sociedad interpretada por la televisión, o sea, vos veías Canal 13, era una mentalidad, veías otro, y yo creo que ese tema va a seguir, porque es caja de resonancia. Vos ponés una nota en el programa de Jorge Rial de la tarde, aunque sea de Chimentos, o ponés una nota está la gente. Lo que sí, la gente que está viendo hoy televisión abierta es gente mayor, adultos mayores. Los jóvenes se fueron hace 15 años, se fueron, no están más. Pero yo creo, sinceramente, que tomando la realidad, que es la televisión es esto, se puede, si se arman asociaciones, o sea, se arman, a ver, se juntan, vos te juntás, porque todavía los canales siguen siendo respetados, te juntás con la BBC y haces una producción, te juntás con Netflix y haces Telefe o canales, pero no está la voluntad, o sea, hay algo que está fallando o no se está entendiendo. Pero el derrotero va a ser ese, obviamente que hoy todavía sigue teniendo, pero sigue teniendo los que conocemos de medio, lo que estamos en el medio sigue teniendo. Claro. No sé si en toda la gente, no sé, no lo sé. Y te das cuenta cuando ves las estadísticas de los números, ¿viste? Hoy un programa de 10 puntos es un éxito, qué sé yo. Entonces, pero creo que eso es lo que pasa, que todavía en el imaginario, el canal de televisión es todavía, es como... Y los políticos tiene un capital también, simbólico importante, claro. Eso, tiene un capital simbólico que los tipos quieren estar ahí también. Aunque sea mucho más efectivo aparecer en TN, ponele, o en C5N, o en otro lado, o en las redes, qué sé yo. El otro día cuando lo vi a Alberto Fernández saliendo con Residente de Calle 13, tenía el tipo 15.000 tipos que cuando lo repite son 10 millones de personas. O sea, 1 millón son 10 puntos de rating, ¿viste? Y nadie llega a 10 puntos de rating hoy en la televisión abierta. Y solo acá, ¿entendés? Pero ese es el tema, sí. No, Claudio, viste que, digo, si uno también lo ve en la evolución histórica, digo, de las últimas décadas, ¿no? Digamos, los 80, el advenimiento democrático y los debates sobre lo que debe pasar en la televisión, después, por supuesto, atravesado por la necesidad de una legislación nueva. Los 90 llega la televisión cable, llegan las productoras, llegan, ¿no? Después, bueno, el 2000, la guerra televisada, el reality show, ¿no? Toda esa historia. ¿Vos, dónde te parece que, digo, si vos tenés hoy una perspectiva de que hay una televisión posible, digo, porque hay un espectro radioeléctrico vigente, porque hay una audiencia vigente, y me parece muy interesante tu perspectiva porque a vos te ha tocado desarrollar una programación en la que convivían TV por la Identidad, digamos, o programas con fuertes compromisos. Con Gran Hermano, claro, exactamente, ¿no? Entonces ahí evidentemente vos tenías una gran capacidad para interpelar a todas las audiencias, digamos, ¿no? ¿Cómo se logra eso en un contexto donde estamos, pareciera que sí, yendo hacia una comunicación audiovisual de nicho? Claro, lo acabas de definir. Todo lo que te quise decir antes vos lo dijiste en una frase. Es de nicho, pero es de nicho, de un nicho que no le interesa a nadie. O sea, no es que de nicho, no es que vos decís, che, voy a vender iPhones en este nicho, con esta cosa. No, es una televisión de nicho con valoración negativa. O sea, de nicho porque no la ve nadie, ningún anunciante quiere estar ahí. O sea, ya no les interesa la tele abierta. Fíjate el nivel de publicidades que hay en la televisión abierta y todo eso. Pero, a ver, me encanta esta charla. Hacía rato que no tenía una charla en serio. O sea, como una pregunta que me dispara 17.000 ideas. A ver, primero,
cuando vos laburás, cuando uno llega a un lugar, ¿no? Y te va bien, tenés un poquito de talento, un 10%, pero Ujú. después te Sí, tiene sí, que sí. dar las coordenadas de estar en el momento justo y en el lugar justo. Y a mí me tocó, en un contexto de país, donde yo asumí en el 2000, había asumido de la Rúa, viste, habíamos salido del 1 a 1, se había ido Menem, la hiperinflación, y después vino Néstor, el kirchnerismo, qué sé yo, donde fue como una página, una vuelta de página de la historia argentina en todos Ujú, los aspectos, el primer gobierno de ujú. Néstor. Entonces, y yo estaba ahí, estaba manejando un Jumbo Te tocó. 746. La verdad, tuve mucha suerte. Todavía me pregunto cómo no se dieron cuenta, te lo juro. Pero yo arranqué con De la Rúa y tenía la suerte que tuve, que yo conocía el canal primero, los conocía hasta los utileros, entonces tuve 10 años produciendo Videomatch, y Mira, cuando me sí. ofrecieron la dirección artística para mí fue natural, ¿viste? Claro. Y se dio en un contexto sociopolítico hermoso, donde se empezaba a Ujú, regularizar el tema de los derechos humanos, donde se empezaba a ver, porque cuando las sociedades tocan fondo, las sociedades generalmente se las analiza y dicen, no, cuando hay quilombo no quieren ver musiquita, música para arriba, música, no. Pero cuando tocas fondo, fondo, como fue en el 2001, ujú, eh, hay una, hay una cuestión que la gente se pregunta cómo llegamos a esto. O sea, cómo ujú. llegamos como sociedad a esto. Entonces, como con Bernarda, que fue con la quien hicimos, Bernarda Llorente, que es Ujú, politóloga, y yo sociólogo, pero que amamos la televisión y el ujú. entretenimiento, lo amamos, eh, Exacto, dijimos, Bernie, ¿qué tal si ponemos documentales? Que en la televisión, ahorita claro. hace años que no sé, se pusimos un documental sobre la dictadura, sobre esto, qué sé yo, papá. ¿Qué tal? Pero nos acompañaba un contexto histórico, sociopolítico, que estaba como abierto a eso, ¿viste? Teníamos, qué sé yo. Ujú. Sí, eh, sí, sí. entonces, lo que nos pasó es que de repente digo, che, y si hacemos, no sé, hagamos tal cosa, y si hacemos, y en un momento me acuerdo cuando decimos resistiré, Sí. dijimos, no existía el nombre Resistiré. Cuando yo escuché que salió en el Ujú, grupo el nombre Resistiré, claro, estamos resistiendo. Me acuerdo que ujú. era 2003 que lo estrenamos, estamos saliendo recién Claro, de la sí, crisis, sí. estábamos Es todos un destruidos, desastre. se habían especificado todos los sueldos, la gente ganaba menos, la inflación. Entonces, ¿qué? Pero también cuando sos profesional, tenés que saber que no puedes llegar, en la vida es así, en cualquier, ponele que te estoy hablando de Ujú. tele o te estoy hablando, no puedes llegar y destruir todo lo que hizo el que estaba ante tuyo y poner todo lo que a Claro, vos te gusta. En eso claro. tenés que ser muy ecuánime, muy equilibrado. Ujú, Telefe de los 90 que hizo Gustavo Yankelevich era muy exitosa en ujú. ese contexto del menemismo, de todos Claro, programas de viaje, qué sé yo. Eh, Grande Pa, que separaba el país, amigos son los amigos, qué sé yo. Entonces, chiquititas, toda esta cosa que hacía Cris claro. Morena. Y yo no, pero por mi formación era tonto, estúpido, idiota sería sacar lo que funcionaba. Entonces Claro, claro, claro. el primer año sí funcionaba esto, pero yo veía que algo estaba pasando en la gente, el imaginario, Entonces, ¿viste? claro, Algo claro. estaba pasando. Yo ponía programas que funcionaban de la época de Gustavo y ya no estaban funcionando tanto, qué sé yo. Entonces dije, bueno, vamos con lo nuestro, Leo Bernardo. Vamos a probar con esto, vamos a probar con esto. Me acuerdo que el primer unitario que pusimos, no había unitarios, hacía mucho en la tele, hacía 3 años, Ujú, pusimos tiempo ujú. final. Claro, me acuerdo, sí, sí. El primer capítulo hizo 28 puntos, yo. Claro. Che, es por acá. Y justo es lo que nos Ujú. gusta hacer a nosotros. Pero Claro, claro. tampoco dejamos de hacer Gran Hermano. Yo sabía que me iban a matar cuando decidimos traer Sí, Gran sí. Hermano. O sea, me iban a matar. Pero yo sabía que a la gente le iba a encantar. ¿Entendés? Sí, Yo sabía que hay un público. Yo no puedo trabajar solamente para el público que como yo. Tengo que sí, sí, trabajar. sí, sí. Ahí me encomiendan una labor, porque si no funciono, como es privado, te dice, gracias, loco, te queremos mucho, andate a otro lado. Y en Ujú. eso, con Bernarda fuimos armamos un gran equipo y se puede hacer eso. Pero cuando vos me preguntabas hoy se puede.
pero ha tocado tanto fondo en contenidos la televisión. Vos ves los noticieros, vos ves la formación de los que opinan, vos ves ya la ficción. Yo a veces veo programas de panel como si fuese ficción. O sea, Claro, como receptor, digo, a ver, no hay ficción, no hay gente que un cachetazo en la novela, pero lo tengo ahí, ¿viste? Lo tengo ahí el bueno y el malo, y ya lo veo como entretenimiento. De hecho, hay todo un trabajo, ¿viste? Hecho, dice, vos vas a claro, ser de malo, vos vas a ser kirchnerista, a vos te van a pegar esto, a vos te van a pegar, vos sos el facho, vos sos el... Y la verdad, o sea, en el marco de lo que uno puede ver hoy en la televisión, yo a veces digo, a ver, me voy a divertir un poco y pongo el programa que ya sabés, bueno, intratable, sí, es sí, sí, genial, sí, vos no podés creer lo que estás viendo, o sea, pero es genial, o sea, es divertido, no lo veo para informarme. El tema es que mucha gente lo ve para informarse. Yo claro, lo para veo como informarse. entretenimiento, yo lo veo como entretenimiento. Pero también yo creo que se pueden hacer cosas, se puede elevar el nivel, ¿viste? Ujú, Y ¿sabés lo que ha pasado siempre con los que manejan los medios? Han subestimado mucho a la gente, ujú. muchísimo. Piensan que son todos, bueno, Lo estamos que en una venga, cualquier charla cosa. Claro. universitaria, pero si piensa que son todos, dale lo que sea, y no es así a lo que sea. Así te castigó la gente que perdiste casi el 30% de la audiencia. De Te la castigó audiencia. porque los trataste como idiotas. Y vos ves Sí, hoy sí, a sí, la sí. gente adulta, mayor, con las computadoras, viendo cosas en YouTube, viendo en streaming. Primero hay que respetar y hay que saber. Mucha gente no sabe a quién le está hablando la Claro, televisión claro, abierta claro. y que maneja la televisión abierta. Claro, claro, claro. Y no quiero ser como hoy, la televisión como... No, no, es así, es la realidad. Hay gente que no Sí, sí, está preparada a veces para... Y se pueden hacer cosas copadas. En el panel, ¿querés hacer... No hay guita para hacer otra cosa? Lleva gente más interesante que eleve un poco el nivel. Hace un poco menos claro. rating. Pero vas a ver que Sí, en un sí. año la gente lo va a ver. Ujú. Qué sé yo me acuerdo que hice un programa que se llamaba Ver para Leer, con Juan Sí, Sasturán. claro, me acuerdo, Juan, sí, sí, sí. Y la idea, cuando yo le dije a Juan, le digo, mira Juan, yo no quiero un programa para la gente que lee, eso hay 10.000 en el cable y en las redes. Ujú. Yo quiero para la gente que ve Telefe y que por ahí hasta es analfabeta. Y por ahí Claro. hasta no, en su vida tuvo la posibilidad de agarrar espera que se me bajó la luz esta. En su vida tuvo la posibilidad de agarrar un libro. Entonces a Juan le encantó, le dice, me encanta la idea, y así arrancamos, contándole a la gente el placer de leer. Con que agarremos uno que agarró un libro y que en su vida Ujú. le tenía miedo porque decía es de gente inteligente o es de otra clase social, no, ese era el objetivo. Entonces, son decisiones políticas, como en la vida, cualquiera Ujú. que tiene una Sí, sí, empresa sí. son decisiones que vos decís, bueno, yo quiero ir para allá, qué sé yo, y Claro, así. claro, claro. Se me Bueno, está Claudio, apagando la luz. ¿en A serio? ver, espera. Sí, no sé. Dale. Dale. Vos me ves, ¿no? Sí. Sí, sí, te veo perfecto, así que Ok, quédate tranquilo. dale, dale, No, yo dale. había dos preguntas más que quería hacerte nada más y después si la gente que está conectada nos quiere acercar una pregunta, todo eso, ¿no? La primera es sobre, bueno, vos claramente decís, en el noticiero, en síntesis, perdió la legitimidad desde la perspectiva informativa, porque cuando uno lo ve en Ujú. clave de ficción, quiere decir que ese gran capital que tiene se está perdiendo, digamos, ¿no? Sin embargo, bueno, uno ve esta cosa de el periodismo de guerra nuevamente, o el periodismo de las posiciones, ¿no? Los anti-cuarentena contra los Sí. pro-cuarentena y toda esa historia, digamos, ¿no? Ujú. Eso por un lado desde la perspectiva de lo informativo, de la política informativa. Y después desde la perspectiva de lo narrativo, digamos, ¿no? Porque, bueno, en tu experiencia en Crónica, por ejemplo, ustedes colocaron humoristas, o sea, hacían noticias, hacían análisis, hacían información, pero a su vez también colocaban humor y un montón de estrategias que son muy buenas y que renuevan la perspectiva de la información. Si yo te contara cómo hacemos el programa de Crónica, a quien agradezco que nos dieron aire, si yo te contara, la gente que está ahí no lo podría creer. Lo hacemos con 2 pesos, pero ¿qué? Sí, Hay un concepto detrás. Siempre tiene que haber una sí, idea, una idea. ¿Qué quiero yo? Quiero informar y divertir, es básico. ¿Y con quién quiero? Quiero con esta gente que es buenísima. Se escribe sus propios guiones y los interpreta. ¿Y yo qué hago? Los acompaño, los voy piloteando y es distinto. O sea, no es gran cosa, pero es lo que se puede hacer en la televisión de hoy. Eso mismo lo pueden hacer los canales de aire. Cuando yo claro, veo a veces programas de mucho presupuesto, como el programa de Jorge Lanata, que se pone a hacer este programa y hace humor, digo, no está mal hecho ese humor.
O sea, no, ujú. no está bien, no se entiende, no te reís. Ponele que sea humor que te guste o no te guste, no importa, pero Sí, está sí, mal sí. escrito, mal dirigido y mal interpretado. Se pueden hacer cosas, se puede, nosotros en Crónica chiquitita, ¿sí? Tratamos de hacer algo distinto. Si los que deciden la televisión deciden hacer algo distinto, te puedo asegurar que se salva la televisión en términos de en el lugar, en la línea de flotación que está hoy. O sea, en Ujú. eso se puede salvar. Pero son decisiones, ¿viste? Vamos por Políticas. acá. Lo Sí. político es eso y Políticas, sí, sí. política de política cultural, ¿sí? ¿Para Sí, dónde sí, sí. querés ir? O sea, Sí, sí, pero sí, claro, claro. ya no deciden los directores artísticos de los canales hace mucho. O Sí, sea, sí, sí, por sí, eso sí. me fui una de las razones. Mientras busco a ver si la gente que está Dale, conectada quiere hacerlos alguna pregunta, una cosita más chiquitita y es que, bueno, el año pasado se cumplieron 50 años de varios sucesos que fueron muy importantes para la bisagra televisiva. Uno de ellos es la llegada del hombre a la luna, qué sé yo, y el otro el Cordobazo, que tiene sí, una figura destacada que es ni más ni menos que tu papá, digamos, ¿no? sí, sí, sí. ¿No? Porque aparte también con la espontaneidad del periodismo, en la cual Buenos Aires va a cubrir un acontecimiento al interior del país, a Córdoba, digamos, y de repente se encuentra con alguien que desde ese lugar lo contó mejor que Andrés Percival, al que mandaron, Ah, digamos. ¿sabes? ¿Cómo Me es eso? encanta porque sabes, me encanta, sabes todos los detalles. Bueno, 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 la razón del el Cordobazo nos trajo a Buenos Aires, a todos los Villarroel. Nos claro. vinimos en el año 70. Mi papá tenía algo que era maravilloso. Yo tengo mucha admiración por él, porque él nunca fue a la universidad, estudió Ajá, la secundaria, pero tenía, viste, esa gente autodidacta, tenía una claro. pasión por el periodismo. De hecho, cuando yo nací, mi papá estaba Ujú. cubriendo la guerra civil de Santo Domingo y yo nací el Impresionante. 1 de septiembre y me anotó el 7 porque fue cuando volvió. ¿Viste? O sea, Esas cosas de antes, digamos. eso era el periodismo antes, ¿viste? Eso era el Sí. periodismo. Y lo que tenía mi papá, que no podían creer acá en Buenos Aires, mi papá estaba metido entre las balas, qué sé yo, y él había sido censurado en el canal universitario de Córdoba porque había denunciado Eh, Onganía por la muerte de Pampillón, que era un estudiante, y Santiago Pampillón. Santiago Pampillón, y mi viejo tenía una parrilla, o sea, con la guita de la indemnización puso una parrillita, y los amigos de ella eran el Pidio Torre, eran todo, ¿cómo se llama? El de Esmata, el de Luz y Fuerza, iban todos a comer ahí, todos los capos, los Agustín capos, Tosco, capos, sí. todos iban a comer ahí. Entonces, un día, comenta muy amigo de mi papá, en la mesa dice, mira Sergio, mañana vamos a ir a estudiantes y trabajadores juntos, papá, en una servilleta de la parrilla de mi papá. Todavía Impresionante. me encantaría encontrar esa. Entonces, Esa por acá, por servilleta. esta calle va a venir las matas, por esta calle van a ir los estudiantes, por esta calle. Y mi papá llama, él era corresponsal de Canal 3 y le dice, che, acá se viene una complicada. Y lo de Canal 3 dice, pues va a hacerlo, después vemos. Claro, cuando mi papá manda, era, lo mandaron al conductor en ese momento de Trinoche, que era Andrés Percivale, Andrés Percival. y la diferencia de mi viejo es que decían, ¿vos no lees? Y mi papá le respondió, soy periodista. ¿Y qué tiene que ver? Porque acá los noticieros de Buenos Aires estaban hechos, si te acordás, por locutores, que leían las noticias que Claro, le escribía el gerente de noticias, entonces claro. decía la temperatura, el presidente se reunió y todo leía. Y mi papá dice, ¿cómo voy a leer si yo tengo que saber lo que tengo que decir? Entonces lo Claro. llamó Carlos Montero y le dijo, vení, escuchá, ¿qué querés? Y mi papá le pidió un programa como a la 1 de la mañana, viste, típico de Villarroel, típico, sí, 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 típico. sí. Y el tipo empezó a conducir sin leer. Y la gente decía, mira, no lee. Porque la gente miraba, los locutores miraban el papel abajo. Y este no leía y así nos vinimos los Villarroel a Buenos Aires. Y eso sembró la semilla en tu tradición, ¿no? Sí. Mira, Claudia, acá alguien pregunta, dice, ¿cómo se explica el éxito en términos de audiencia del Marginal, por ejemplo, ¿no? Bueno, de una ficción, la conoces, Es muy nace en la buena. televisión pública, después lo absorbe, ¿cómo se llama? Netflix, Sí. y ahora es a otra escala, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo tumbero, con el Ujú, mundo funciona. Y además cuando está bien hecha, porque la verdad que estaba realizada como los dioses, está ujú, realizada como los dioses, las cosas ujú. funcionan. Y eso se hizo por un Claro, concurso del Inca.
A ver, El claro. Marginal fue uno de los concursos que yo también pude hacer con la productora mía, varios programas, y eso era Ujú, el Estado presente claro. acompañando propuestas de calidad. Después, obviamente, cuando asumió Macri, sacó todo, se acabó la industria audiovisual argentina, pero funciona porque es bueno. A ver, Sí, sí, sí. porque es bueno. O sea, Ujú, puede ser la temática tumbera, sí, pero cuando está bien hecho algo, bien interpretado, bien actuado, ujú. bien escrito, cuando hay un buen guión, no puede No, no fallar. es necesario, nunca No, falla, no puede. ¿verdad? No, no Este, puede fallar. ¿No? y después, Agustina acá me pregunta, ¿cómo se armó la estrategia de compra de sitcoms enlatadas entre el 2004 y el 2008? ¿No? Viste, bueno, Casados con Hijos, bueno, todas las que vos conocés que Sí, las traje claramente, yo. exacto, exacto, por eso, por eso. No, nosotros teníamos la niñera que la pasaba Gustavo Yankelevich, pasaba la lata. Y un Ajá, día viene uno de mis colaboradores y me dice, che, ¿no te animás a hacerla? Me encanta, le digo. Y estaba Florencia Peña, y la llamo a Florencia y le digo, Florencia, mira, ¿vos viste la niñera? Es el sueño de mi vida, me dice hacer la niñera. Le digo, bueno, vamos. Y nos fuimos a Los Ángeles a ver a un amigo de Sony que en ese momento manejaba Sony. Digo, escuchame una cosa, queremos hacer una sitcom. No, no se venden los derechos, pero queremos hacer la sitcom. Decime cómo hago, dame una mano. Esperá que voy a averiguar, ¿viste? Porque esto, me dice, esto con tal de vender, te van a dar los derechos. cualquier cosa, sí. Pero mirá que yo quiero hacerlo con actores argentinos, que la adaptación la hagan mis guionistas. Dale, él era el director internacional de Sony. Así fue que vino a Buenos Aires, pa. Se los di a los guionistas, que era Diego Alarcón y Axel Kuchevas, que digo, chicos, trabajen esto. Eh, y fue una bomba. O sea, Una y es bomba. la primera vez que que se hacía una sitcom, que nadie creía en las sitcoms en la Argentina, pero el secreto era hacerlo con actores argentinos y argentinizar totalmente las historias. Pero eso, Ujú, ¿sabes por qué sale bien? Porque encontrás, Sony siempre son los que tienen cabeza mucho más abierta en el mundo de las grandes majors. Sony es como son, Fox y Universal son como más conservadoras, pero Sony siempre ujú, hay gente muy copada en Sony, ¿viste? Al menos cuando yo ujú, trabajaba. Entonces, si ese ujú. tipo nos dice, vamos a probar, dejémosle que lo haga Telefe. Después vendieron los libros nuestros, Exacto, claro. los que escribieron nuestros autores, porque cuando vos compras un formato, podés hacer cambios que te autorice Sony, pero no Ujú. cobras nada, es de ellos. Es Entonces de ellos ellos, claro, hicieron exacto. un negocio, pero mundial. Después, yo Ujú, tenía a Guillermo Francella y digo, che, casado con hijo, esto me encantaría, pero argentinizado, que el tipo sea hincha de Racing, que el tipo, esto, ¿viste? El sí, machista sí, sí. típico, de cosas. Digo, consigamos esto. Y me acuerdo que fui, porque la versión americana era muy complicada, le digo, Guillermo, te voy a mostrar algo, pero no es esto, ¿eh? O sea, no es Ujú. esto que vas a ver. Guillermo me miró y me dice, esto, ¿viste? Porque es re freak el americano. Claro, claro, Digo, claro. no, la idea mía es que vos seas hincha de Racing, que se llamen los Sargentos, que sea bien argentinizado todo. Y así fue que arrancó y de hecho en toda Latinoamérica se hicieron los libros que hicimos nosotros. Más, y hoy lo puedo Mm, decir, sí. se nos acabaron los libros y entonces hay libros que escribimos nosotros, pero obviamente le pertenecen a Sony, se nos acabaron, era un éxito tan Había más grande, Casados, guiones, claro. no había más guiones y me dicen los chicos, ¿qué hacemos? Escríbanlo ustedes. ¿Cómo Claro, escríbanlo? claro. Pues yo era medio, o ya algunos que me conocen saben que, escribilo, ¿y qué le decimos? Nada, nada, no se van a dar cuenta. Hicimos como 30 capítulos originales, yo los iba metiendo en medio de los que ya no me alcanzaban, ¿viste? No sé cuántos capítulos son, no sé si son 80, no sé. Entonces Ujú. yo le digo, ponelo el jueves, es propio, argentino. Pero se van a dar cuenta, una vez que se dieron cuenta con el éxito que tienen, pensar que Ya esos está. guiones le quedan a ellos. Y fue así el fenómeno Ujú. Es Y que cuando ganaron plata y todo. se te da todo un contexto, ¿viste? Que estemos Ujú. nosotros en Telefe, que haya un tipo en Sony que mire para otro lado cuando sabía. Yo le dije, che, voy a escribir, dale, ya es un éxito, dale, ¿viste? Qué sé yo, es como que se da un contexto muy interesante y cada vez que lo veo al aire me da tanta alegría. Son como Y los ya es Simpson un, argentinos.
No, y aparte se convirtió en transmedia, digamos, ¿no? Bueno, ahora el teatro, las Sí, sí, redes, ya es otro formato, ¿no? No es de este sí, tiempo. sí, sí, Hay sí. muchas preguntas, por supuesto. Voy a hacer una más y listo, para que tampoco Dale. te queremos robar tanto No, tiempo. pero Pero tranquilo, tranquilo. Ignacio del Piso nos dice, bueno, ¿por qué crees que está esta idea de que tienen que aparecer todas las voces y así irrumpen en la TV perfiles del tipo de los antivacunas, las conspiraciones, ¿no? Es decir, con esta idea de que todo tiene que estar adentro de la televisión, digamos. Mira, el otro día estaba viendo un técnico de fútbol dando una conferencia de prensa después del partido español. Está dando vuelta por Twitter, que es maravilloso lo que dice el tipo. Yo respeto la libertad, vos tenés la libertad de decir lo que sea, pero que yo te respete lo que está diciendo. El tipo decía, si yo voy a hablar de la reproducción de la mariposa en Tanzania, puedo decir que la reproducción, seguramente nadie me va a dar pelota. Entonces, ahí hay un tema que parece la pluralidad de voces, parece que cualquiera diga cualquier cosa. Y no, pará, no. Primero se perdieron los límites, o sea, con tal de que vaya uno a decir cualquier cosa como este de los pelos Milei, ¿viste? Qué sé yo, Tal a decir cual, sí. cualquier cosa y que se arme un personaje, si vos de entrada decís, bueno, vamos a armar un personaje con este, pero yo no creo, yo creo que en esos casos hay que tener mucho cuidado, Sí, muchísimo sí, cuidado, porque una cosa es sí. que vos hagas ficción o hagas, qué sé yo, o esos personajes hablan en programas de chimentos, como Claro. había un programa hermoso que se llamaba PAF, que iba cualquiera a opinar en Canal 9 y decían cualquier cosa, se peleaban en el aire, pero era un programa de espectáculo, o sea, está bien, Ujú. pero cuando se habla de temas de la coyuntura política, yo no creo en el tema de que el que tiene que opinar tiene que estar preparado, sea de derecha o de izquierda, no importa, pero tiene que Exacto. estar preparado, tiene que estar En- preparado. Enriquecer Y, el la, debate, desde la y, la, perspectiva que se haga. claro, y la verdad que los que saben ya no quieren ir a la tele abierta, Claro, ¿entendés? claro. No, no, También no, eso. no quieren ir. O sea, yo a Ya, mí me ya invitaban está. varias veces y no tengo ganas. O sea, le digo, Claro, no, claro. pero ¿cómo que no venís? No, ya está, no, no. Porque te van a llevar a unos lugares que no te sentís cómodo. Y la mediocridad siempre te va a ganar si te lleva a la discusión de su cancha, de local. Siempre vas a perder, porque yo eso no lo manejo, ¿entendés? No es como esta charla que estamos teniendo. Y a muchos le pasa lo mismo. Yo tengo amigos políticos preparadísimos que no van. No van No, porque claro, me claro. van a llevar a un lugar se Entre robaron todos un te hacen un PBI, scrum, claro, esto, sí, se sí. robaron un PBI o se mataron a un fiscal, ¿viste? Y vos, ¿qué quiere que vayan? Ya está, me voy. Entonces, para evitar esa situación horrenda de levantarse un piso, la gente no va. Claudio, Bernarda, tu compañera de muchos años, Sí, compañera de los medios, le sí, toca ahora una función pública, digamos, en sí. un lugar. ¿Qué expectativas tenés al respecto? Mira, yo le tengo una fe bárbara porque cuando ella me lo comentó, le digo, porque, bueno, todo lo que pasó con el macrismo la gente lo sabe, Sí, quisieron sí. desguazar la agencia, eh, pero yo con la experiencia que ella tiene del mundo privado, la frase mía le digo, Bernarda, con el 10% de tu experiencia, de que nosotros teníamos que hablar eran heavy metal lo que estaban ahí, Pesados. Claro. y se jugaba mucha guita, se jugaba Ujú. mucho dinero, digo, con el 10% de lo que vos hiciste en Telefe, ahí lo haces y lo vas a disfrutar. Y la verdad que en 6 meses aumentó el tráfico de internet, aumentó las redes, llevó gente copada, gente que había laburado en Telefe con nosotros para cambiarle un poco la imagen, la dinámica. Yo le tengo una fe bárbara, porque en donde estábamos nosotros era en la Champions League, y acá es Claro, sí. otro ámbito, era otro ámbito, pero con la experiencia de ella del mundo privado le va a dar como un seniority, ¿viste? Como, Ujú. porque lo habían hecho durante 4 años, lo destruyeron, o sea, Incluyeron.
fue horroroso lo que hicieron. Entonces ella los trajo de nuevo, los habían mandado a Tecnópolis, los trajo a todos juntos. Hay internas, obviamente, pero ella lo sabe manejar. O sea, yo le tengo una fe bárbara a Bernarda en Telam y sé que lo está haciendo muy bien, la veo. Empecé a seguir Telam, cosa que yo antes no seguía. Y hay mucha gente, aumentó la cantidad de gente que se informa por Telam, como de la gente común, no de los medios, ¿no? No como una agencia de noticias. Y eso me pone muy contento que le hayan dado una responsabilidad así tan importante a la que más sabe para mí de medios de comunicación en la Argentina. Claudio, encantadísimo de esta charla. No, gracias a vos. En la universidad. Y, gracias. Bueno, gracias y hasta pronto y que siga todas tus contribuciones a la televisión, que ojalá despierten, que te aparten un poco del escepticismo y te volvamos a tener con mucho protagonismo en la tele. Contá conmigo siempre, la verdad, hacía rato, te lo digo de verdad, no nos conocemos y podemos decirle a la gente que no nos conocíamos, que no tenía una charla que me motivaba tanto a hablar de televisión. Gracias, te agradezco de verdad. Mucho. De verdad, por el respeto y por el conocimiento que tenés de lo que sabés de lo que estás hablando. Y generalmente a nosotros nos preguntan cosas que vos decís, oh Dios, ¿qué hago acá? ¿Entendés? Así que me levantaste el ánimo, me hiciste el día hoy con el nivel de tus preguntas. Así que muchas gracias, en serio. Un vinito ahora para cerrar. Ahora me tomo un vino, ahora me tomo un vino. Sabés que después de 15 días de no tomar, me tomo un vino así y comparto con todos los chicos que están del otro lado. Y no pierdan la fe, que esta visión medio apocalíptica que yo hago, en algún momento va a tener que cambiar, porque cuando estén tocando el fondo, alguien va a ver lo que está pasando en la televisión. Sí, sí. Gracias, loco. Un abrazo grande, che. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego y gracias a todos. Chao.